Mi hermana abandonó a sus 3 hijos en la guardería con una nota: llévalos con mi hermana. Ya no puedo más. Me llamaron a las 11 de la mañana, dejé todo y fui por ellos. Uno no hablaba. Otro tenía moretones. El pequeño no sabía usar el baño. Durante 2 años reconstruimos sus vidas. Lloraban por las noches. Gritaban si alguien cerraba una puerta fuerte. Cuando por fin volvieron a sonreír, ella regresó. Los recogió de la escuela sin permiso. Los grabó en TikTok diciendo que la habían secuestrado. Llamó a la prensa. A la policía. Y anoche me llegó una carta de su abogado. Está demandando la custodia. Y la pensión de alimentos. Dice que el padre es mi esposo. La llamada llegó a las 11 de la mañana de un martes cualquiera. Estaba revisando emails cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Hola, habla la directora de la guardería Little Steps. Necesitamos que venga inmediatamente. Es sobre los hijos de su hermana. Mi corazón se detuvo. Sabía que algo malo había pasado antes de que terminara la frase. Los niños llevaban 2 días sin aparecer por casa, lo cual no era raro tratándose de Carmen. Mi hermana tenía la costumbre de desaparecer por días enteros. Dejé todo y manejé como loca hacia la guardería. Mis manos temblaban en el volante. Durante los 20 minutos que tardé en llegar, 1000 escenarios pasaron por mi mente. Accidente. Enfermedad. Pero nada me preparó para lo que encontré. La directora me esperaba en la entrada con una expresión que nunca olvidaré. Tenía una hoja arrugada en las manos. Su hermana trajo a los niños muy temprano esta mañana. No dijo nada, solo entregó esto y se fue corriendo. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Mi cerebro no procesaba las palabras. No puedo más. Llévalos con mi hermana Ana. Ella sabrá qué hacer. Perdón. Eso era todo. 15 palabras para abandonar a 3 criaturas. ¿Dónde están los niños? En el aula de al lado. Ana, tengo que advertirle, están muy alterados. Empujé la puerta y los vi. Miguel de 7 años estaba en una esquina, completamente inmóvil. No levantó la mirada cuando entré. Sofía de 5 tenía los ojos rojos de tanto llorar. Y el pequeño Tomás de 3 años estaba sentado en el suelo con el pantalón mojado. Hola pequeños, soy la tía Ana. Miguel no reaccionó. Sofía me miró con desconfianza. Tomás siguió jugando con sus dedos como si no hubiera escuchado nada. Me acerqué despacio. Fue entonces que lo vi. En el brazo de Sofía había un moretón amarillento que claramente tenía varios días. Miguel tenía una marca rojiza en el cuello que parecía haber sido tapada con maquillaje. Dios mío. La directora se acercó por detrás. Llegaron así esta mañana. Miguel no ha pronunciado una palabra desde que los conozco. Sofía no para de preguntar cuándo va a volver su mamá. Y Tomás, bueno, parece que tiene problemas para ir al baño. Carmen había estado yendo de mal en peor los últimos 2 años. Primero fueron las borracheras los fines de semana. Luego las drogas. Después los novios violentos que aparecían y desaparecían. Yo había intentado hablar con ella 1000 veces. Había ofrecido ayuda. Había amenazado con llamar a servicios sociales. Siempre me respondía lo mismo: ocúpate de tu vida, Ana. Yo sé criar a mis hijos. Pero ahí estaba yo, mirando el resultado de su manera de criarlos. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi esposo David. David, necesito que vengas a buscarme a Little Steps Tucker. Ahora. ¿Qué pasó? Carmen abandonó a los niños. Están conmigo. Vamos a llevarlos a casa. Silencio del otro lado. David sabía lo complicada que era mi relación con Carmen. Sabía que esto era inevitable. Voy para allá. La directora me ayudó a reunir las pocas pertenencias de los niños. Una mochila rota con ropa sucia. Algunos juguetes baratos. Ni siquiera tenían zapatos que les quedaran bien. Niños, van a venir conmigo a casa.
Van a estar seguros. Sofía fue la primera en acercarse. Me tomó la mano con sus deditos fríos. Tía Ana, mamá va a volver mañana, ¿verdad? No supe qué responder. No tenía idea si Carmen volvería mañana, la próxima semana o nunca. Vamos a ocuparnos de eso después, mi amor. David llegó en tiempo récord. Una mirada a los niños fue suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Sin preguntas, ayudó a subirlos al coche. El viaje a casa fue silencioso. Miguel miraba por la ventana sin parpadear. Sofía sollozaba quedito. Tomás se había quedado dormido en su asiento. En mi cabeza se agolpaban las preguntas. ¿Cómo iba a manejar 3 niños traumatizados? ¿Cómo íbamos a costear la comida, la ropa, los gastos médicos? ¿Cómo iba a explicarle a mi jefe que necesitaba tiempo libre indefinido? Pero por encima de todo, me atormentaba una pregunta que no me atrevía a verbalizar. ¿Qué les había hecho Carmen durante todos estos meses? Llegamos a casa al mediodía. Los niños entraron como zombis. Se quedaron parados en la sala sin saber qué hacer. Tienen hambre. Los 3 negaron con la cabeza, pero sus estómagos rugían. David preparó sándwiches mientras yo intentaba que se sintieran cómodos. Les mostré el baño, les di ropa limpia de mis sobrinos que guardaba para las visitas, traté de entablar conversación. Nada funcionaba. A la hora de la siesta, Sofía tuvo su primer ataque de pánico. Empezó a gritar que quería a su mamá, que la llevara de vuelta con su mamá. Miguel se encogió en posición fetal. Tomás se orinó otra vez. Esa noche, después de 3 horas intentando que se durmieran, David y yo nos quedamos despiertos en la cocina. No podemos hacer esto, Ana. Tenemos que hacerlo. No estamos preparados para ser padres. Mucho menos de 3 niños con trauma. Entonces, ¿qué propones? Que los llevemos a servicios sociales. Que terminen en el sistema. David se pasó las manos por el pelo. Sabía que tenía razón. Necesitamos ayuda profesional. Terapia. Doctores. Esto nos va a costar una fortuna. Ya veremos cómo lo resolvemos. Pero mientras hablábamos, los gritos empezaron arriba. Sofía había tenido una pesadilla. Sus alaridos despertaron a los otros 2. En cuestión de minutos, los 3 estaban histéricos. Subimos corriendo. Los encontramos abrazados en la cama de Sofía, temblando de terror. No nos dejen solos, suplicaba Sofía. ¿No se van a ir, verdad?, preguntaba Tomás. Miguel seguía sin hablar, pero sus ojos lo decían todo. Esa primera noche nos quedamos todos en el cuarto de huéspedes. Los niños en la cama, nosotros en el suelo. Cada vez que alguno se movía, los otros se despertaban sobresaltados. A las 4 de la mañana, mientras escuchaba la respiración entrecortada de 3 criaturas rotas, tomé una decisión. Carmen había logrado destruir a sus propios hijos. Pero yo no iba a permitir que siguiera destruyéndolos. Al día siguiente, mientras Miguel seguía sin pronunciar palabra y Sofía preguntaba por 5ª vez si su mamá iba a volver, noté algo que me heló la sangre. Los moretones de Sofía no eran los únicos. Al bañar a Tomás, descubrí más marcas. Cicatrices pequeñas. Quemaduras que parecían de cigarrillo. Y fue en ese momento que supe que no se trataba solo de negligencia. Carmen no había sido solo una madre ausente. Había sido una madre que lastimaba a propósito. Los primeros meses fueron un infierno que no le deseo a nadie. Despertar cada día sin saber qué nueva crisis nos esperaba se volvió nuestra normalidad. Miguel seguía sin hablar. Habían pasado 6 semanas y ni una sola palabra. La psicóloga infantil que contratamos nos explicó que era mutismo selectivo por trauma. Su cerebro había decidido que hablar no era seguro. Sofía, por el contrario, no paraba de hacer preguntas. ¿Cuándo va a volver mamá? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no nos quería? Cada pregunta era una puñalada que yo trataba de responder sin mentir pero sin destruir por completo la imagen que tenía de su madre. El pequeño Tomás había retrocedido años en su desarrollo. Volvió a usar pañales. No podía comer solo.
Se chupaba el dedo constantemente y se mecía cuando estaba asustado. David tuvo que pedir una licencia sin goce de sueldo en su trabajo. Yo reduje mi horario a medio tiempo. Los ahorros que teníamos para remodelar la casa se fueron en consultas médicas, terapia psicológica y ropa para 3 niños que habían llegado prácticamente desnudos. Las noches eran las peores. Los 3 tenían pesadillas constantes. Sofía gritaba en sueños. Miguel se despertaba empapado en sudor. Tomás lloraba llamando a una mamá que lo había abandonado. Compramos una cama grande y durante meses dormimos los 5 juntos. Era la única manera de que pudieran descansar un poco. Los informes médicos revelaron cosas que me siguen quitando el sueño. Sofía tenía una costilla fracturada que había sanado mal. Miguel tenía cicatrices de cortes en la espalda. Tomás mostraba signos de desnutrición crónica. El pediatra fue directo. Estos niños han sufrido abuso físico sistemático durante meses, posiblemente años. Le pregunté qué debía hacer. Su respuesta fue simple: documentar todo. Tomar fotos. Guardar los informes médicos. Porque eventualmente Carmen iba a regresar. Durante esos primeros meses horribles, los niños ocasionalmente mencionaban cosas que me partían el alma. Sofía hablaba de diferentes hombres que mamá decía que eran su papá. Según la semana y según el novio de turno, Carmen les contaba historias diferentes sobre quién era su padre. A veces era Roberto, el mecánico que las golpeaba cuando llegaba borracho. Otras veces era Javier, el dealer que vivió con ellos 2 meses. También había sido Daniel, un tipo mayor que les compraba regalos y luego desaparecía por semanas. Miguel una vez señaló una foto de David en la nevera y hizo un gesto extraño. Sofía nos explicó: mamá siempre decía que el esposo de tía Ana debería ser nuestro papá de verdad. Decía que él la quería antes. Eso me desconcertó. David y Carmen habían tenido una relación brevísima en la universidad, 20 años atrás. Había durado menos de 2 meses. Pero aparentemente Carmen había convertido esa historia insignificante en una obsesión. David se sintió incómodo. Siempre me había dicho que Carmen actuaba raro cuando lo veía. Comentarios inapropiados. Miradas demasiado largas. Apariciones casuales en lugares donde sabía que él estaría. Ahora todo empezaba a tener sentido. Poco a poco, con mucha terapia y mucho amor, los niños comenzaron a mejorar. El primer avance fue con Tomás. A los 3 meses, dejó los pañales. A los 4 meses, empezó a comer solo otra vez. Sofía tardó más. Las pesadillas persistieron durante casi 1 año. Pero comenzó a confiar en nosotros. Empezó a llamarnos tío David y tía Ana con cariño genuino. Empezó a pedir abrazos. Miguel fue el caso más difícil. El primer sonido que emitió fue a los 8 meses de estar con nosotros. Un día, mientras jugábamos en el jardín, Sofía se cayó y se raspó la rodilla. Miguel corrió hacia ella y gritó: «Sofía». Fue como si hubiera roto una presa. Esa misma semana empezó a susurrar palabras. Al mes siguiente ya mantenía conversaciones cortas. La primera vez que Miguel me dijo «te quiero», tía Ana, lloré durante 1 hora. A los 18 meses, parecíamos una familia de verdad. Los niños iban al colegio. Tenían rutinas. Habían hecho amigos. David había regresado a trabajar tiempo completo. Yo había conseguido un trabajo desde casa que me permitía estar disponible para ellos. Las pesadillas habían casi desaparecido. Los episodios de pánico eran raros. Miguel hablaba normalmente. Sofía se reía con frecuencia. Tomás había alcanzado a otros niños de su edad en desarrollo. Comenzamos los trámites legales para custodia temporal. El trabajador social asignado a nuestro caso nos felicitó por el progreso de los niños. Todo indicaba que Carmen había desaparecido para siempre. Yo había comenzado a creer que podríamos ser felices. Fue alrededor de los 2 años que empezaron los indicios de que algo estaba cambiando. Primero fueron los mensajes de texto desde números desconocidos. Sé dónde están mis hijos. Los voy a recuperar. No tienes derecho. Los bloqueé sistemáticamente.
cambié mi número. Pero siguieron llegando. Después empezaron las apariciones. La maestra de Sofía mencionó que había visto a una mujer merodeando cerca del colegio durante el recreo. Una mujer que coincidía con la descripción de Carmen. El guardia de seguridad del parque donde llevábamos a los niños los domingos me comentó que una señora había estado preguntando por los niños Rodríguez que vienen con la mujer morena. David instaló cámaras de seguridad en casa. Comenzamos a variar las rutas al colegio. Les dijimos a los niños que no hablaran con extraños. Pero pensé que eran solo sus intentos patéticos de asustarme. No entendí que Carmen había estado planeando algo mucho más elaborado. La primera pista real de sus intenciones llegó a través de una amiga que la había visto en redes sociales. Carmen tenía un Instagram nuevo lleno de fotos con un hombre mayor bien vestido. Un hombre con coche caro y casa grande. En la biografía se describía como madre soltera en proceso de recuperar a sus hijos robados. Las fotos mostraban una Carmen completamente diferente. Limpia. Bien arreglada. Sonriente. Parecía una persona completamente nueva. Y en cada foto, etiquetaba ubicaciones cerca de nuestro barrio. Le mostré las capturas de pantalla a David esa noche. Está planeando algo. Deberíamos llamar a nuestro abogado. Ya lo hice. Dice que mientras no haya amenazas directas o intento de contacto físico con los niños, no podemos hacer nada. Esa fue la semana más tensa que habíamos vivido en 2 años. Los niños percibían nuestra ansiedad aunque tratáramos de ocultarla. Sofía volvió a tener una pesadilla. Miguel se volvió más callado. El viernes de esa semana, mientras recogía a Sofía del colegio, la maestra me detuvo. Ana, tengo que contarte algo. Esta mañana temprano, antes de que abriera la escuela, encontré a una mujer intentando mirar por las ventanas del aula de Sofía. Cuando me acerqué, salió corriendo. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Cómo era? Morena, delgada, unos 30 años. Llevaba ropa cara pero se veía nerviosa. Era Carmen. Lo sabía sin lugar a dudas. Esa noche no dormimos nada. Nos turnamos para vigilar la casa. David revisó todas las cerraduras 3 veces. Yo mantuve mi teléfono al lado con el número de la policía listo para marcar. Los niños durmieron inquietos. Tomás se despertó llorando 2 veces. Sofía preguntó por qué estábamos tan nerviosos. El lunes siguiente todo cambió para siempre. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Señora Morales, habla la secretaria del Colegio San Patricio. Necesita venir inmediatamente. ¿Qué pasó? Una mujer vino a recoger a Miguel, Sofía y Tomás. Dijo ser su madre biológica. Tenía documentos que parecían legales. Mi corazón dejó de latir. ¿Dónde están los niños? Se los llevó hace 1 hora. El mundo se desplomó en cuestión de segundos. Colgué el teléfono y marqué inmediatamente a la policía. Mientras esperaba que contestaran, marqué también a David. Carmen se llevó a los niños del colegio. ¿Qué? Tenía documentos. El colegio se los entregó. David, han pasado 2 años. 2 años sin aparecer y de repente tiene documentos legales. Voy para allá. La policía llegó a nuestra casa antes que David. 2 oficiales que tomaron mi declaración con una calma que me desesperaba. Señora, entendemos su preocupación, pero si ella es la madre biológica y presentó documentación válida, técnicamente no es secuestro. Abandonó a estos niños por 2 años. Los dejó en una guardería con una nota. ¿Tiene usted algún documento que establezca su custodia legal? Estábamos en proceso. Teníamos custodia temporal de facto. Eso no es suficiente, me temo. David llegó corriendo. Su cara reflejaba el mismo pánico que yo sentía. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos ver esos documentos que presentó. Segundo, contactar a nuestro abogado inmediatamente. Fuimos directo al colegio. La directora estaba visiblemente nerviosa. Lamento mucho lo que pasó.
Ella llegó con una identificación que coincidía con los registros de emergencia y una carta notariada dando instrucciones de que los niños debían ser entregados solo a ella. Puedo ver esa carta. Me entregó una copia. El papel se veía oficial, pero algo no cuadraba. La letra era claramente de Carmen, pero el sello del notario parecía demasiado perfecto. Además, había algo más perturbador. Los niños reconocieron a su madre inmediatamente. Se fueron contentos. Eso me golpeó como un puñetazo. Después de todo lo que habían sufrido, después de 2 años de terapia y sanación, ¿se habían ido contentos con la mujer que los había abandonado? ¿Cómo estaban cuando se fueron? Nerviosos al principio, pero ella les habló en privado unos minutos. Después de eso parecían emocionados. David y yo nos miramos. Sabíamos que Carmen era manipuladora, pero esto era otro nivel. En el coche, camino a casa, David vocalizó lo que ambos pensábamos. Les prometió algo. O los amenazó. Probablemente ambas cosas. Esa noche no podíamos quedarnos quietos. Llamamos a nuestro abogado, quien nos dio más malas noticias. Carmen había estado preparando esto durante meses. Los documentos parecían legítimos a primera vista. Tendríamos que ir a corte para disputar la custodia, un proceso que podía tomar semanas o meses. Mientras tanto, ella tenía derecho legal a mantener a los niños. Al día siguiente comenzó la guerra mediática. Carmen había creado cuentas nuevas en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. En cada una contaba la misma historia. Su hermana malvada le había robado a sus hijos mientras ella estaba en rehabilitación. Los videos de TikTok eran los peores. Los 3 niños aparecían sentados en un sofá caro, en lo que parecía una casa elegante. Carmen los filmaba mientras hacían declaraciones que obviamente habían memorizado. Mi tía Ana nos secuestró cuando mami estaba enferma, decía Sofía con una voz monótona. Nosotros queríamos estar con mami y papi, añadía Miguel señalando hacia fuera de cámara. Mami dice que tía Ana es mala, terminaba Tomás. Era nauseabundo. Los niños parecían robots repitiendo un guión. Sus ojos no tenían la chispa que habían recuperado durante estos 2 años. Pero lo que más me perturbó fue la palabra papi. En el fondo de uno de los videos, se veía parcialmente a un hombre mayor. Bien vestido, con reloj caro. El mismo hombre de las fotos de Instagram de Carmen. Los comentarios en los videos eran devastadores. Cientos de personas atacándome sin conocer la historia real. Carmen había logrado presentarse como la madre víctima que luchaba por recuperar a sus hijos robados. La prensa local se enteró de la historia. Un reportero apareció en nuestra puerta. Señora Morales, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de que secuestró a los hijos de su hermana? Por favor, váyase de mi propiedad. Es cierto que su esposo tiene una relación previa con la madre de los niños. Esa pregunta me descolocó completamente. David y yo nos miramos confundidos. ¿Qué relación? Según nuestras fuentes, su esposo y Carmen Rodríguez tuvieron un romance hace varios años. Eso fue en la universidad, hace 20 años. Duró menos de 2 meses. El reportero sonrió como si hubiera encontrado oro. Entonces es cierto que existe una historia entre ellos. Cerré la puerta en su cara, pero el daño estaba hecho. Sabía que Carmen había alimentado esa narrativa. Estaba construyendo una historia donde David era más que solo el esposo de su hermana. Esa noche, nuestro abogado nos llamó con noticias que me dejaron sin respiración. Carmen presentó una demanda formal. No solo quiere la custodia completa de los niños. También está demandando pensión alimenticia. ¿En qué base? Afirma que David es el padre biológico de los 3 niños. El silencio en la línea fue ensordecedor. David se veía como si lo hubieran abofeteado. Eso es imposible, logré articular finalmente. Lo sabemos. Pero ella presentó documentos que alegan que mantuvieron una relación intermitente durante los años en que los niños fueron concebidos. Afirma que ustedes le quitaron a los niños para encubrir la infidelidad de David. David tomó el teléfono. Eso es una mentira absoluta.
Yo no he tenido contacto romántico con Carmen desde la universidad. Lo sé, David. Pero ella tiene un equipo legal muy caro. Van a hacer que esto sea lo más sucio posible. ¿Quién está pagando por sus abogados? Su nuevo novio. Un empresario llamado Ricardo Mendoza. Aparentemente quiere ayudarla a recuperar a su familia. Cuando colgamos, David y yo nos quedamos en silencio durante largo rato. ¿Por qué haría esto?, David finalmente preguntó. ¿Por qué inventar algo tan elaborado? Porque sabe que es su única oportunidad. Sin dinero, sin casa estable, sin trabajo, nunca ganaría la custodia. Pero si convence a un juez de que tú eres el padre y que escondíamos a los niños, tendríamos que pagar manutención. Y ella se quedaría con los niños. Exacto. Esa noche, mientras intentábamos procesar la magnitud de las mentiras de Carmen, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Siempre supe que David me pertenecía. Ahora los niños también. Deberías haberte mantenido alejada de lo que era mío. Le mostré el mensaje a David. Su cara se descompuso. Está completamente loca, Ana. Siempre lo estuvo, pero esto es psicosis. Al día siguiente llegó la carta oficial del abogado de Carmen. 8 páginas de acusaciones elaboradas, demandas económicas y amenazas legales. La parte más retorcida era cómo había construido su narrativa. Según su versión, David y ella habían mantenido una relación secreta durante años. Yo era la hermana celosa que había saboteado su relación. Los niños habían sido temporalmente dejados conmigo mientras ella recibía tratamiento, pero yo había aprovechado para lavarles el cerebro en su contra. Era una ficción tan bien elaborada que por un momento dudé de mi propia memoria. Pero entonces recordé algo crucial. David había tenido una vasectomía hace 5 años, cuando decidimos que no queríamos hijos propios. Carmen no lo sabía. Llamé inmediatamente a nuestro abogado. Necesitamos una prueba de paternidad. Ahora. Ya la ordené. Pero Ana, aunque sepamos que David no es el padre, el proceso legal va a ser largo y costoso. Carmen va a luchar esto hasta el final. ¿Por qué? ¿Qué gana con todo esto? Dinero. Venganza. Poder. Y probablemente está siendo manipulada por su novio rico que quiere una familia instantánea para aparentar respetabilidad. Mientras esperábamos los resultados de la prueba de paternidad, los videos de TikTok se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Carmen había entrenado a los niños para contar historias específicas sobre cómo yo los había maltratado y cómo extrañaban a su verdadero papá. Lo más doloroso era ver cómo Miguel había vuelto a ser el niño callado y asustado que habíamos conocido 2 años atrás. Sofía tenía ojeras y se veía nerviosa en cada video. Tomás lloraba constantemente en el fondo. Era obvio que habían retrocedido enormemente en su sanación. 2 semanas después llegaron los resultados de las pruebas de ADN. David no era el padre de ninguno de los 3 niños. Más aún, las pruebas mostraron que los niños tenían 3 padres biológicos diferentes. Tal como habíamos sospechado por los comentarios que habían hecho durante su recuperación. Nuestro abogado sonrió por primera vez en semanas. Esto cambia todo. Carmen no solo mintió, sino que falsificó declaraciones legales. Eso es un delito grave. Pero la venganza real llegó de una fuente inesperada. Los propios niños. Durante la audiencia de custodia, el juez ordenó que los niños fueran entrevistados por un psicólogo forense en un ambiente neutral. Miguel, ahora con 9 años y más maduro después de todo lo vivido, le contó al psicólogo la verdad. Mami nos dijo que teníamos que decir esas cosas en los videos. Nos prometió juguetes si lo hacíamos bien. Pero nos dijo que si no cooperábamos, nos iba a enviar a un lugar donde nunca más veríamos a tía Ana. Sofía confirmó la historia y añadió detalles devastadores sobre cómo Carmen los había obligado a ensayar las frases una y otra vez. Tomás, siendo el más pequeño, simplemente le dijo al psicólogo, quiero irme a casa con tía Ana. No me gusta el señor que grita. El informe del psicólogo fue demoledor para Carmen. No solo confirmaba que había manipulado a los niños,
sino que mostraba signos claros de que habían vuelto a sufrir abuso emocional durante las semanas que estuvieron con ella. La audiencia final fue un desastre para Carmen. Su propio novio, Ricardo Mendoza, se presentó para testificar en su contra. Aparentemente había descubierto las mentiras sobre la paternidad y se sentía usado. Reveló que Carmen le había pedido dinero para los abogados prometiéndole que él podría adoptar a los niños una vez que ganara la custodia. El juez fue claro en su veredicto. Carmen Rodríguez había abandonado a sus hijos, mentido a las cortes, manipulado menores para crear evidencia falsa y falsificado documentos legales. No solo perdió todos los derechos parentales, sino que recibió una orden de alejamiento permanente de los niños. También se le ordenó pagar los gastos legales de nuestro proceso y se abrió una investigación criminal por perjurio y manipulación de menores. Cuando finalmente pudimos llevar a los niños de vuelta a casa, Miguel fue el primero en hablar. Tía Ana, nunca más vamos a tener que irnos, ¿verdad? Nunca más, mi amor. Nunca más. Sofía me abrazó y lloró durante una hora. Tomás se acurrucó en mi regazo y se quedó dormido inmediatamente. Esa noche, mientras los tres dormían profundamente en sus propias camas por primera vez en semanas, David y yo nos sentamos en la cocina. Se acabó, ¿verdad? Se acabó. Pero los daños de esas semanas con Carmen iban a tomar tiempo en sanar otra vez. Los niños habían retrocedido en su progreso. Iban a necesitar más terapia. Más tiempo. Más paciencia. Sin embargo, esta vez sabíamos que era definitivo. Carmen nunca más podría hacerles daño. 6 meses después, finalizamos la adopción legal de los 3 niños. Ahora son oficialmente nuestros hijos. Miguel está en terapia pero habla abiertamente sobre sus sentimientos. Sofía ha vuelto a reírse con frecuencia. Tomás está alcanzando todos sus hitos de desarrollo. De Carmen no hemos sabido nada más. Sus cuentas de redes sociales fueron cerradas. Ricardo Mendoza la dejó inmediatamente después del juicio. Según tengo entendido, está viviendo en otro estado con un pariente lejano. Los videos de TikTok fueron removidos, pero el daño a su reputación fue permanente. La historia real salió a la luz y se viralizó aún más que sus mentiras originales. Hay noches en que todavía me despierto pensando en todo lo que pasó. En lo cerca que estuvimos de perder a los niños para siempre. En cómo las mentiras de Carmen casi destruyen nuestras vidas. Pero entonces escucho las risas de Sofía en el jardín, veo a Miguel ayudando a Tomás con su tarea, siento sus brazos rodeándome cuando me dicen que me quieren. Y sé que hicimos lo correcto. Carmen pensó que podía usar las mentiras y la manipulación para recuperar a los niños que había abandonado. Pensó que podía inventar una historia sobre David y obligarnos a entregarle todo lo que quería. Lo que no entendió es que la verdad siempre sale a la luz. Y que el amor real, el amor que se construye día a día con sacrificio y dedicación, siempre va a ser más fuerte que las mentiras más elaboradas. Los niños están donde pertenecen. En casa. Con nosotros. Para siempre. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el amor verdadero no se puede falsificar. Carmen pensó que con mentiras y manipulación podía borrar 2 años de cuidado real. Pero los niños sabían quién había estado ahí en las noches difíciles y quién realmente los protegía. La verdad siempre sale a la luz. Y el amor genuino siempre vence sobre las mentiras más elaboradas. Y si esta historia te tocó el corazón como esperamos, te invitamos a formar parte de nuestra familia en Ecos de Historia suscribiéndote al canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan lo extraordinario que puede ser lo ordinario, lo poderoso que es el amor verdadero. Dale like si crees que Carmen recibió lo que merecía, déjanos un comentario contándonos qué habrías hecho en el lugar de Ana, y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que cambian perspectivas.